En el crudo invierno de 1621, tras los muros helados del convento de Santa Clara de la Penitencia, en la Extremadura española, el destino de una duquesa abandonada estaba a punto de cambiar el curso de un reino. Durante 40 años, doña Beatriz de Castilla y León, repudiada por su esposo bajo un falso diagnóstico de histeria, había sido borrada de la historia, su nombre un susurro prohibido en los salones del poder. El mundo la creía loca, frágil o muerta. Pero mientras la peste arrasaba con la línea de sucesión real, nadie imaginaba que la única heredera legítima era la mujer que habían enterrado en vida. Su historia habría permanecido sellada para siempre, de no ser por la confesión final de una monja moribunda, y una pequeña caja de madera escondida bajo el suelo de la capilla, que guardaba la verdad de una traición mucho más profunda que el simple abandono. ¿Cómo puede una mujer, despojada de su nombre, de su futuro y de su propia identidad, encontrar en el silencio de una celda la fuerza no solo para sobrevivir, sino para gobernar el mismo mundo que la condenó al olvido? ¿De qué está hecha el alma que soporta 4 décadas de injusticia, transformando el dolor en sabiduría y la humillación en una coraza impenetrable? La historia de Beatriz no es solo la de una reina inesperada. Es el testimonio de una voluntad de hierro forjada en la más absoluta soledad, un relato que nos obliga a preguntarnos si la verdadera realeza reside en la sangre que se hereda o en la dignidad que, contra todo pronóstico, se niega a ser destruida por el poder de los hombres. Antes de revelarte lo que esa monja confesó en su lecho de muerte, un secreto que reescribió 40 años de historia en un solo suspiro. Comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, lo que los muros de este convento ocultaron durante casi medio siglo, cambiará tu forma de entender la justicia, el amor y la venganza. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es la crónica de una reina que tuvo que morir en vida para poder, finalmente, reclamar su trono y su verdad. Lo que viene a continuación es el testimonio de una de las revanchas más extraordinarias y silenciosas jamás registradas. Una que comenzó con el eco solitario de unos pasos en un corredor de piedra. A sus 58 años, doña Beatriz era la abadesa del convento, un título que sonaba a poder pero que no era más que las rejas doradas de su jaula. Su belleza, aunque marcada por el tiempo y una tristeza perenne, no se había extinguido, se había refinado, adquiriendo la dureza serena del mármol. Sus ojos azules, profundos y lúcidos, guardaban una inteligencia que ni la rutina monástica ni la humillación habían logrado apagar. Se movía con una postura regia que el hábito más humilde no podía disimular, un recordatorio constante de la sangre que corría por sus venas y del mundo que le había sido arrebatado. Para las novicias, era una figura de autoridad y misterio. Para las hermanas más ancianas, el fantasma viviente de un escándalo que la corte había decidido sepultar en tierra sagrada. El convento de Santa Clara de la Penitencia era una fortaleza de fe y olvido, encaramada en las áridas montañas como un centinela del tiempo. Sus paredes de piedra, gruesas y frías, parecían absorber no solo el calor del sol, sino también la esperanza. El aire olía a cera quemada, a incienso rancio y a la humedad que desdibujaba los frescos de santos en las paredes del claustro. El silencio era el verdadero gobernante del lugar, un silencio pesado, casi físico, roto únicamente por el murmullo de las oraciones en latín, el roce de las sandalias sobre las losas gastadas, y el viento helado que silbaba a través de las grietas. Para Beatriz, este lugar había sido primero una prisión, luego un refugio, y finalmente, un mausoleo para la joven que fue, un recordatorio diario de que su vida había terminado a los 18 años. Su existencia se regía por un orden inmutable, un ritual diseñado para mantener a raya los fantasmas del pasado. Despertaba antes del alba, cuando el frío calaba hasta los huesos, para el primer rezo del día. Supervisaba las cocinas, las cuentas del convento, y sobre todo, su amado jardín de hierbas medicinales. Este pequeño trozo de tierra era su único dominio verdadero, un lugar donde, a diferencia de su propio vientre, sí podía cultivar la vida. Allí, entre la lavanda y el romero, su mente estratégica y su alma herida encontraban un precario equilibrio. Enseñaba latín a las novicias con una paciencia infinita, no tanto por devoción como por la necesidad de ocupar cada minuto.
de no dejar espacio para que los recuerdos de un amor traicionado volvieran a devorarla. En ese universo de silencio y rutina su relación más profunda era con Sor Inés, la anciana monja que la había recibido 40 años atrás, cuando llegó como una novia aterrorizada, despojada de todo. Sor Inés, ahora con su cuerpo encorvado por la edad y la vista casi perdida, era la única guardiana de sus secretos, la única que conocía la profundidad de su dolor y la injusticia de su exilio. Su otro compañero constante era el recuerdo de su esposo, don Fernando, el duque de Toledo. No era un recuerdo nostálgico, sino una presencia opresiva, el arquitecto de su ruina. Su rostro, sus promesas y su traición final eran los demonios con los que luchaba en la quietud de la noche, una herida que, lejos de cicatrizar, se había enquistado en el centro de su ser. La razón oficial de su encierro, inscrita en los documentos sellados por la Iglesia y la Corona, era tan cruel como simple: histeria y fragilidad espiritual. Una etiqueta conveniente para una mujer de linaje real cuyo único crimen había sido no concebir un heredero. En la España del siglo XVII, el vientre de una noble era propiedad del Estado y de su linaje. Al fallar en su deber biológico, Beatriz se convirtió en un objeto defectuoso, una pieza inútil en el ajedrez del poder. Su esposo, un hombre consumido por la ambición, la descartó con una frialdad quirúrgica, cambiándola por una esposa más joven y, con suerte, más fértil. Para el mundo, doña Beatriz de Castilla y León había dejado de existir, su destino sellado por la biología y la ambición de un hombre que una vez juró amarla. En el crudo invierno de 1621, tras los muros helados del convento de Santa Clara de la Penitencia, en la Extremadura española, el destino de una duquesa abandonada estaba a punto de cambiar el curso de un reino. Durante 40 años, doña Beatriz de Castilla y León, repudiada por su esposo bajo un falso diagnóstico de histeria, había sido borrada de la historia, su nombre un susurro prohibido en los salones del poder. El mundo la creía loca, frágil o muerta, pero mientras la peste arrasaba con la línea de sucesión real, nadie imaginaba que la única heredera legítima era la mujer que habían enterrado en vida. Su historia habría permanecido sellada para siempre, de no ser por la confesión final de una monja moribunda y una pequeña caja de madera escondida bajo el suelo de la capilla, que guardaba la verdad de una traición mucho más profunda que el simple abandono. ¿Cómo puede una mujer, despojada de su nombre, de su futuro y de su propia identidad, encontrar en el silencio de una celda la fuerza no solo para sobrevivir, sino para gobernar el mismo mundo que la condenó al olvido? ¿De qué está hecha el alma que soporta 4 décadas de injusticia, transformando el dolor en sabiduría y la humillación en una coraza impenetrable? La historia de Beatriz no es solo la de una reina inesperada, es el testimonio de una voluntad de hierro forjada en la más absoluta soledad, un relato que nos obliga a preguntarnos si la verdadera realeza reside en la sangre que se hereda, o en la dignidad que, contra todo pronóstico, se niega a ser destruida por el poder de los hombres. Antes de revelarte lo que esa monja confesó en su lecho de muerte, un secreto que reescribió 40 años de historia en un solo suspiro, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, lo que los muros de este convento ocultaron durante casi medio siglo, cambiará tu forma de entender la justicia, el amor y la venganza. La historia que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es la crónica de una reina que tuvo que morir en vida para poder, finalmente, reclamar su trono y su verdad. Lo que viene a continuación es el testimonio de una de las revanchas más extraordinarias y silenciosas jamás registradas. Una que comenzó con el eco solitario de unos pasos en un corredor de piedra. A sus 58 años, doña Beatriz era la abadesa del convento. Un título que sonaba a poder, pero que no era más que las rejas doradas de su jaula. Su belleza, aunque marcada por el tiempo y una tristeza perenne, no se había extinguido. Se había refinado, adquiriendo la dureza serena del mármol. Sus ojos azules, profundos y lúcidos, guardaban una inteligencia que ni la rutina monástica ni la humillación habían logrado apagar. Se movía con una postura regia que el hábito más humilde no podía disimular. Un recordatorio constante de la sangre que corría por sus venas y del mundo que le había sido arrebatado.
Para las novicias, era una figura de autoridad y misterio. Para las hermanas más ancianas, el fantasma viviente de un escándalo que la corte había decidido sepultar en tierra sagrada. El convento de Santa Clara de la Penitencia era una fortaleza de fe y olvido, encaramada en las áridas montañas como un centinela del tiempo. Sus paredes de piedra, gruesas y frías, parecían absorber no solo el calor del sol, sino también la esperanza. El aire olía a cera quemada, a incienso rancio y a la humedad que desdibujaba los frescos de santos en las paredes del claustro. El silencio era el verdadero gobernante del lugar, un silencio pesado, casi físico, roto únicamente por el murmullo de las oraciones en latín, el roce de las sandalias sobre las losas gastadas, y el viento helado que silbaba a través de las grietas. Para Beatriz, este lugar había sido primero una prisión, luego un refugio, y finalmente, un mausoleo para la joven que fue, un recordatorio diario de que su vida había terminado a los 18 años. Su existencia se regía por un orden inmutable, un ritual diseñado para mantener a raya los fantasmas del pasado. Despertaba antes del alba, cuando el frío calaba hasta los huesos, para el primer rezo del día. Supervisaba las cocinas, las cuentas del convento, y sobre todo, su amado jardín de hierbas medicinales. Este pequeño trozo de tierra era su único dominio verdadero, un lugar donde, a diferencia de su propio vientre, sí podía cultivar la vida. Allí, entre la lavanda y el romero, su mente estratégica y su alma herida encontraban un precario equilibrio. Enseñaba latín a las novicias con una paciencia infinita, no tanto por devoción, como por la necesidad de ocupar cada minuto, de no dejar espacio para que los recuerdos de un amor traicionado volvieran a devorarla. En ese universo de silencio y rutina, su relación más profunda era con Sor Inés, la anciana monja que la había recibido 40 años atrás, cuando llegó como una novia aterrorizada, despojada de todo. Sor Inés, ahora con su cuerpo encorvado por la edad, y la vista casi perdida, era la única guardiana de sus secretos, la única que conocía la profundidad de su dolor y la injusticia de su exilio. Su otro compañero constante era el recuerdo de su esposo, don Fernando, el duque de Toledo. No era un recuerdo nostálgico, sino una presencia opresiva, el arquitecto de su ruina. Su rostro, sus promesas y su traición final eran los demonios con los que luchaba en la quietud de la noche, una herida que, lejos de cicatrizar, se había enquistado en el centro de su ser. La razón oficial de su encierro, inscrita en los documentos sellados por la Iglesia y la corona, era tan cruel como simple: histeria y fragilidad espiritual, una etiqueta conveniente para una mujer de linaje real, cuyo único crimen había sido no concebir un heredero. En la España del siglo XVII, el vientre de una noble era propiedad del Estado y de su linaje. Al fallar en su deber biológico, Beatriz se convirtió en un objeto defectuoso, una pieza inútil en el ajedrez del poder. Su esposo, un hombre consumido por la ambición, la descartó con una frialdad quirúrgica, cambiándola por una esposa más joven y, con suerte, más fértil. Para el mundo, doña Beatriz de Castilla y León había dejado de existir, su destino sellado por la biología y la ambición de un hombre que una vez juró amarla. Los primeros años fueron un descenso a un infierno silencioso, una caída libre en la desolación. Cada día, Beatriz despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para encontrarse con la misma pared de piedra, el mismo crucifijo austero mirándola desde la penumbra. Le quitaron sus vestidos de seda, sus joyas, su nombre. La duquesa de Toledo se convirtió en la hermana Beatriz, una sombra entre sombras. La humillación más profunda no era el trabajo manual ni la comida insípida, sino el diagnóstico que la seguía como una plaga. Loca, veía la lástima y el miedo en los ojos de las novicias, el juicio en las miradas de las monjas mayores. Luchó contra ello con un orgullo silencioso, negándose a llorar frente a los demás, guardando sus lágrimas para la soledad de su celda, donde el frío de las piedras parecía la única respuesta a su dolor. La traición de Fernando era una herida que supuraba en la quietud de la noche. Recordaba sus promesas, el calor de su mano, la forma en que sus ojos parecían adorarla. ¿Cómo podía ese amor haberse transformado en un desprecio tan gélido y calculador? Se aferraba a los recuerdos como un náufrago a los restos de su barco, tratando de encontrar la grieta
el momento exacto en que todo se había roto. Su mente, aguda y educada, se convirtió en su propia torturadora, repasando cada conversación, cada gesto, buscando una culpa que pudiera explicar lo inexplicable. Pero no había explicación, solo el peso aplastante de su fracaso biológico. En un mundo donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de engendrar un heredero, ella se había vuelto inútil, un objeto defectuoso que debía ser escondido. Durante la primera década, la esperanza fue una brasa obstinada que se negaba a extinguirse. Cada vez que escuchaba el galope de un caballo en el camino polvoriento que llevaba al convento, su corazón daba un vuelco. Esperaba un mensajero, una carta, una orden del rey, revocando su exilio. Escribió docenas de cartas a su esposo, a antiguos amigos de la corte, a parientes lejanos, súplicas desesperadas que entregaba a la Madre Superiora con manos temblorosas. Nunca supo si esas cartas llegaron a su destino, o si simplemente fueron quemadas en la chimenea del convento. Poco a poco el silencio se convirtió en la única respuesta. El mundo exterior, con sus bailes, su política y su vida, se desvaneció. Y la esperanza, agotada de luchar, comenzó a convertirse en una cicatriz fría y dura en su alma. Para sobrevivir, Beatriz se refugió en la única estructura que le quedaba, la rutina implacable del convento. Se aferró a ella con la desesperación de quien se ahoga. El sonido de la campana antes del amanecer, las horas de oración en la capilla helada, el trabajo en el scriptorium copiando manuscritos hasta que sus dedos se acalambraban, todo era un bálsamo para una mente que amenazaba con devorarse a sí misma. Descubrió un talento inesperado para la herbolaria, transformando un pedazo de tierra abandonado en un próspero jardín medicinal. Allí, entre el romero y la salvia, encontró un propósito. No podía crear un heredero, pero podía crear remedios. No podía gobernar un ducado, pero podía gobernar ese pequeño reino de tierra. Un lugar donde su inteligencia y cuidado producían vida en lugar de silencio. Los años pasaron como las cuentas de un rosario interminable, cada uno idéntico al anterior. Las estaciones cambiaban tras los muros del convento, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Beatriz vio a las novicias convertirse en monjas, a las monjas convertirse en ancianas, y a las ancianas ser enterradas en el pequeño cementerio junto a la capilla. Su propio reflejo en el agua del pozo le devolvía la imagen de una extraña. La joven de 18 años con ojos llenos de sueños había sido reemplazada por una mujer de 30, luego de 40, luego de 50, con una mirada que contenía la sabiduría y la tristeza de una vida no vivida. El dolor agudo del abandono se había transformado en una melancolía crónica, una compañera constante que caminaba a su lado por los claustros silenciosos. Con el tiempo, su inteligencia y su linaje, las mismas cualidades que la habían hecho peligrosa en la corte, la hicieron indispensable en el convento. Aprendió a navegar las sutiles corrientes de poder entre las hermanas, a administrar las escasas finanzas del convento, con una habilidad que sorprendió a todos. Se convirtió en la maestra de novicias, enseñando no solo latín y teología, sino también la fortaleza silenciosa que ella misma había tenido que aprender. Su autoridad no provenía de la arrogancia, sino de una competencia tranquila y una empatía profunda por el sufrimiento ajeno. Las mujeres del convento, muchas de ellas también descartadas por el mundo exterior, comenzaron a verla no como la duquesa loca, sino como su protectora, su ancla en un mundo que las había olvidado. El día que fue elegida abadesa, no sintió triunfo sino la más profunda de las ironías. Había alcanzado la posición más alta posible dentro de su prisión. Ahora era la guardiana de las llaves que la mantenían encerrada. Desde su nueva posición, tuvo acceso a los registros del convento, a las cartas que llegaban y salían. Buscó su propio nombre en los anales, solo para encontrar una única y cruel entrada fechada en 1581. Recibida doña Beatriz de Castilla y León, para su penitencia y cuidado espiritual, por orden de su esposo, el duque de Toledo, y con la bendición de la corona. Era oficial, su vida había sido reducida a una sola frase, un punto final escrito por la mano del hombre que había jurado protegerla. Fue en ese momento que aceptó la verdad, estaba muerta para el mundo. Sin embargo, en esa aceptación de su muerte social, encontró una extraña forma de libertad. Ya no esperaba nada.
Ya no temía nada. El miedo a la soledad, a ser olvidada, ya no tenía poder sobre ella, porque ya había sufrido lo peor. Su dolor se había calcinado, hasta convertirse en una fuerza interior inquebrantable. Se dedicó a gobernar su pequeño mundo con una justicia y una sabiduría que nunca habría podido ejercer en la corte. Protegía a sus monjas, mejoraba sus vidas, se aseguraba de que ninguna otra mujer joven fuera silenciada o descartada como lo había sido ella. Se convirtió en una reina sin corona, gobernando un reino de silencio y fe, sin saber que el destino, ese tejedor paciente, estaba a punto de tirar de un hilo que desharía toda la trama. El recuerdo de Fernando ya no era una herida abierta, sino una reliquia fría, un objeto de estudio. Lo analizaba con la distancia de un erudito, tratando de comprender la anatomía de la ambición y la crueldad. ¿Pensaría en ella alguna vez? ¿Sentiría un atisbo de remordimiento en la quietud de la noche? Probablemente no. Hombres como él, concluyó, no tenían la capacidad para la introspección. Construían sus imperios sobre los escombros de las vidas de otros, y lo llamaban destino. Ella, por otro lado, había construido su propio reino sobre los escombros de su corazón. Un reino pequeño, silencioso y olvidado sí, pero un reino al fin y al cabo. Un lugar donde la dignidad no era un regalo de un esposo o un rey, sino algo que se forjaba en el fuego del sufrimiento. Si alguna vez has sentido el peso de ser borrado, de que tu voz fuera silenciada por un mundo que se negó a escucharte, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que Beatriz está a punto de descubrir en la confesión de una monja moribunda, no solo le devolverá su nombre, sino que le dará el poder de reescribir la historia que intentaron robarle. El silencio que fue su castigo se convertirá en su mayor arma, y el mundo que la dio por muerta tendrá que arrodillarse ante la reina que se negó a desaparecer. La verdadera historia no es la de su caída, sino la de su increíble e inesperado resurgimiento de entre las cenizas del olvido. El momento había llegado. Con la autoridad que le confería la sangre y el dolor, la reina Beatriz convocó al Consejo Real en el gran salón del trono. Los nobles, incluido un visiblemente tenso don Fernando, acudieron esperando un anuncio sobre su futuro matrimonio o la cesión de poder a un regente masculino. Pero Beatriz no entró como una monja asustada ni como una reliquia del pasado. Avanzó con la espalda recta, vestida con un simple pero elegante vestido de terciopelo oscuro, el hábito de abadesa cambiado por el atuendo de una soberana. El silencio que se instaló en la sala era denso, expectante. Sus ojos no buscaron consuelo ni aprobación, se posaron, fríos y firmes como el acero toledano, sobre el hombre que había sido su esposo, su carcelero, y ahora su súbdito. Ella comenzó a hablar, su voz, cultivada en 40 años de oraciones y órdenes silenciosas, llenando cada rincón del salón sin necesidad de gritar. No habló de su encierro ni de su dolor. Habló de la ley, de la frágil línea de sucesión que la había traído hasta allí, y de la sagrada responsabilidad de la corona. Los nobles asentían, complacidos por su aparente sumisión al deber. Pero entonces, su discurso dio un giro inesperado. Mencionó un pequeño pueblo en las montañas, un lugar olvidado por la corte. Y luego pronunció un nombre, Mateo, el herrero. El nombre flotó en el aire, incomprensible para la mayoría, pero para don Fernando, fue como el sonido de una sentencia de muerte. El color abandonó su rostro. Comprendió que el secreto que había enterrado bajo 4 décadas de mentiras, estaba a punto de desenterrarse. Con los ojos de toda la corte fijos en ella, Beatriz sacó de un pliegue de su vestido un pequeño objeto envuelto en seda, lo desenvolvió lentamente, revelando un diminuto zapato de bebé, bordado con el blasón del Ducado de Toledo. Un murmullo de confusión y asombro recorrió la sala. Este zapato, declaró, su voz resonando contra el mármol, perteneció al hijo que di a luz en el convento. Un hijo que se me dijo, había nacido muerto. Se giró hacia Fernando, y por primera vez, su voz se quebró con una furia helada. Usted no me abandonó por ser estéril, duque. Usted me robó a mi hijo, el verdadero y único heredero de este reino. Y ahora, ante Dios y ante estos hombres, exijo la verdad. Fue un golpe devastador. El duque de Toledo, el hombre que había movido los hilos del poder durante 40 años, se derrumbó. No con un grito, sino con un silencio que fue más elocuente que cualquier palabra.
Cayó de rodillas, el sonido de su armadura resonando en el salón atónito. La máscara de arrogancia y control, tan cuidadosamente mantenida, se hizo añicos, revelando al hombre que había debajo. Un hombre consumido por un secreto que lo había envenenado. Las lágrimas surcaron su rostro envejecido mientras su confesión brotaba. Un torrente incontenible de culpa y desesperación. La corte paralizada observaba la caída de uno de los hombres más poderosos de España, desarmado por una mujer a la que todos habían dado por muerta. Su confesión fue más terrible que cualquier acusación que Beatriz hubiera podido imaginar. Sí, él sabía del niño. Lo había sabido todo el tiempo. Con la voz rota, relató las advertencias de los médicos reales después del difícil parto. Otro embarazo, le habían asegurado, la mataría. El pánico se apoderó de él. La idea de perderla, de que la muerte se la arrebatara, era un tormento insoportable. Y en su mente retorcida por el miedo y el orgullo, tomó una decisión monstruosa. Prefirió tenerla viva y prisionera, encerrada lejos del mundo y de los peligros de la maternidad, que arriesgarse a perderla para siempre. Su abandono no había sido un acto de desprecio, sino el acto más egoísta y posesivo de un amor que no sabía cómo amar sin destruir. La revelación redefinió 40 años de sufrimiento. No fue abandonada por ser un fracaso, sino para ser preservada como un tesoro, una posesión. Su encierro no fue un castigo, fue una jaula de oro construida por el miedo de un hombre a la soledad. La verdad era una daga de doble filo. Absolvía a Beatriz de la culpa de su supuesta infertilidad, pero la dejaba con el conocimiento de que su vida había sido sacrificada en el altar de un amor enfermo y controlador. El monstruo que había odiado durante décadas se transformó en algo mucho más complejo y trágico, un hombre que la amó tanto que la aniquiló. El trono, el poder, el reino, todo se desvaneció ante la magnitud de esa verdad. La corte está congelada procesando una confesión que reescribe la historia del reino. Antes de revelarte cómo reaccionó Beatriz a esta verdad devastadora, y el acto final con el que Fernando selló su destino, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir es el momento más poderoso de esta historia, un clímax de justicia y tragedia que demuestra que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los corazones más oscuros. El impacto de la confesión fue inmediato y catastrófico para la nobleza. Un heredero herrero era más que un escándalo, era una afrenta a la pureza de la sangre, al orden divino que sostenía su mundo. El salón del trono se convirtió en un hervidero de conspiraciones. Algunos nobles, temiendo la pérdida de sus privilegios, exigieron que tanto la reina como su hijo bastardo fueran declarados ilegítimos y encerrados. Otros, más pragmáticos, vieron una oportunidad para manipular a un rey sin educación. La unidad de la corte se fracturó en un instante, y el reino, que Beatriz había sido llamada a salvar, se asomó al abismo de la guerra civil, todo por la verdad que ella había luchado tanto por sacar a la luz. Pero mientras los nobles conspiraban entre muros de piedra, la historia se filtraba a las calles de Madrid, y para el pueblo, la revelación no fue una crisis, sino un cuento de hadas hecho realidad. La reina que había sido robada de su hijo, la mujer que había sufrido en silencio durante 40 años, se convirtió en su santa, en su campeona. Y su hijo, el herrero, no era un bastardo, sino la prueba viviente de que la sangre real podía mezclarse con el sudor y el trabajo del hombre común. Una oleada de apoyo popular se levantó en defensa de Beatriz. Multitudes se congregaron frente al palacio, no con antorchas y horcas, sino con vítores y oraciones. Su lealtad no era al sistema, sino a la mujer que lo había desafiado y vencido. Al ver el apoyo del pueblo y comprender la magnitud de su crimen, Fernando pareció encontrar un último vestigio de la nobleza que una vez reclamó. Se puso de pie, su rostro ya no el de un duque, sino el de un penitente. Con la poca autoridad que le quedaba, realizó su acto final. Renunció públicamente a todos sus títulos, a sus tierras y a su nombre, despojándose de todo lo que había definido su vida. Con voz clara, reconoció a Mateo como el hijo legítimo de la reina Beatriz, y por tanto, el príncipe heredero del trono de España. Luego,
se volvió hacia Beatriz, el abismo de 40 años entre ellos, y le ofreció su espada, entregando su vida a la justicia de la reina a la que había amado y destruido. En ese instante, bajo la mirada atónita de la corte, y con el rugido del pueblo como telón de fondo, las antiguas certezas del reino se hicieron polvo. La confesión de un hombre, la resiliencia de una mujer y el poder de una verdad oculta habían provocado un terremoto social. Las murallas invisibles que separaban a los nobles de los plebeyos, a los poderosos de los olvidados, comenzaron a agrietarse. Beatriz no solo había reclamado su corona, había desatado una fuerza de cambio imparable. El precio había sido su juventud, su libertad, su hijo, pero la victoria, aunque teñida de una tristeza infinita, no era solo suya. Era la promesa de un nuevo mundo, forjado no en el privilegio, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano. Ante la espada ofrecida y la confesión que aún flotaba como un veneno en el aire, Beatriz no mostró ni triunfo ni perdón. Su rostro, una máscara de serenidad forjada en 4 décadas de control, no reveló la tormenta que se agitaba en su interior. No extendió la mano para tomar la espada, un gesto que habría significado aceptación o venganza. En su lugar, se dirigió al capitán de la guardia con una voz tan tranquila que resultó más escalofriante que cualquier grito. «El duque de Toledo ya no existe», declaró, su mirada nunca apartándose de Fernando. «Solo queda un hombre que debe expiar sus pecados. No con la muerte, pues sería una misericordia que no merece. Su sentencia será la vida. Una vida de silencio, como la que él me impuso. La justicia de la reina no sería de sangre, sino de una simetría poética y devastadora. El hombre que una vez gobernó la mitad de España fue despojado de sus ropas de seda y de su nombre. Vestido con la tela áspera de un penitente, fue escoltado no a una mazmorra, sino al más remoto y austero monasterio de la sierra. Su castigo no fue la celda, sino el coro, no las cadenas, sino el rosario. Fue condenado a una existencia de labor manual y oración anónima, rodeado de hombres que habían elegido ese silencio. Un silencio que para él sería un recordatorio constante de todo lo que había destruido. Los registros del monasterio, años después, solo mencionarían a un hermano Fernando, un hombre callado que trabajaba en el huerto con una furia silenciosa y cuyos ojos, a veces, se perdían en el horizonte, buscando algo que ya nunca podría encontrar. Su verdadero infierno fue vivir con el eco de sus decisiones. El primer encuentro entre Beatriz y su hijo no fue en el suntuoso salón del trono, sino en la quietud de la biblioteca real. Mateo entró con la torpeza de un hombre acostumbrado a la fragua, y no a los pisos de mármol. Era alto, de hombros anchos, y en su rostro curtido por el fuego y el trabajo, Beatriz vio con un doloroso vuelco del corazón los ojos de su propia juventud. No hubo un abrazo inmediato, ni lágrimas de alegría. Entre ellos se extendía un abismo de 40 años, un océano de vidas no compartidas. Él la miraba con una mezcla de asombro, miedo, y un resentimiento apenas disimulado. Para él, ella no era una madre reencontrada, sino un fantasma de sangre real, que había venido a reclamar una vida que no le pertenecía. Para Mateo la revelación había sido un cataclismo. El hombre y la mujer que lo habían criado con amor y dureza en su pequeña aldea eran ahora una mentira. Su identidad, forjada en el sudor, el hierro y la comunidad, se había disuelto de la noche a la mañana. Ahora le decían que era un príncipe. La palabra le sonaba hueca, un insulto a la vida que conocía. Se sentía como un objeto, una pieza movida en un tablero de ajedrez, por fuerzas que no comprendía. El lujo del palacio lo asfixiaba. El silencio de los sirvientes lo ponía nervioso. Anhelaba el sonido rítmico de su martillo sobre el yunque, el olor a carbón y metal caliente. Este mundo de susurros y miradas de soslayo no era una bendición, sino una jaula más elegante que la de su madre. Beatriz comprendió que el amor no podía ser decretado como una ley real. La paciencia, esa virtud que había perfeccionado en el convento, se convirtió en su principal herramienta. No le exigió a Mateo que la llamara madre ni que actuara como un príncipe. En cambio, le pidió que le hablara de su vida, de su trabajo, de la gente de su pueblo.
Pasaban horas en la biblioteca, donde ella, con una delicadeza infinita, comenzó a enseñarle a leer y escribir. No le enseñaba sobre tratados y linajes, sino sobre los poemas que a ella le habían dado consuelo en su soledad. Fue sobre el pergamino, uniendo letras para formar palabras, que una reina y un herrero comenzaron, torpemente, a construir el frágil puente que los convertiría en madre e hijo. La corte, sin embargo, no tenía la paciencia de la reina. Los nobles veían a Mateo como un insulto andante, un bárbaro con manos de plebeyo cuyo lugar no estaba en el trono. Susurraban en los pasillos, llamándolo, el príncipe herrero, un apodo cargado de desdén. Intentaron enredarlo en las complejas redes de la etiqueta y el protocolo, esperando que su ignorancia lo hiciera parecer un idiota, y demostrara su incapacidad para gobernar. Organizaron consejos donde hablaban en un latín florido y discutían oscuras leyes feudales. Todo con el fin de humillarlo y aislarlo, esperando que la presión lo quebrara y lo hiciera huir de regreso a su aldea. Subestimaron no solo su inteligencia innata, sino también la astucia silenciosa de la mujer que lo observaba desde la sombra. Beatriz, que había pasado 4 décadas observando las dinámicas de poder en la miniatura de un convento, reconoció el juego al instante. No lo enfrentó con la confrontación directa sino con la estrategia. Comenzó a construir su propia base de poder, no entre los grandes duques y condes que la despreciaban, sino entre los varones menores, los ricos comerciantes de las ciudades y los obispos reformistas que habían sido marginados por la vieja guardia. Les ofreció no privilegios y títulos, sino algo mucho más valioso: justicia, estabilidad y una voz en el futuro del reino. Mientras la alta nobleza conspiraba en sus salones, Beatriz estaba tejiendo una nueva red de lealtades, que pronto haría que el viejo orden se volviera irrelevante. Estaba aplicando la sabiduría del claustro al gobierno de una nación. Mientras tanto, Mateo encontró su propia forma de poder, una que no residía en los libros de leyes ni en los árboles genealógicos. Cansado de los debates vacíos del consejo, comenzó a caminar por los mercados y barrios pobres de Madrid, hablando con la gente. Entendía sus problemas no como estadísticas, sino como realidades vividas. Sabía lo que significaba el aumento del precio del pan, el miedo a una mala cosecha, la injusticia de un impuesto abusivo. Su lenguaje era simple y directo. No prometía gloria ni conquistas, sino techos reparados y estómagos llenos. El pueblo, que nunca había visto a un noble que no los mirara con desprecio, comenzó a ver en este príncipe herrero no a un usurpador, sino a uno de los suyos. El punto de inflexión llegó durante una severa sequía que amenazaba con provocar una hambruna. El Consejo Real propuso soluciones complejas: importar grano a precios exorbitantes, aumentar los impuestos para financiarlo. Mateo, en medio del debate, simplemente preguntó: ¿por qué no reparamos el viejo acueducto romano que pasa cerca de la ciudad? Mi abuelo decía que podría regar todos los campos del valle. Los nobles se burlaron de su simplicidad, pero Beatriz le dio la autoridad para intentarlo. Mateo organizó a los gremios de la ciudad, trabajó codo a codo con los albañiles, y en cuestión de semanas, el agua volvió a fluir. La crisis se evitó. Ese día, el reino entendió que la sabiduría de un herrero podía ser más valiosa que la de todos los duques juntos. El palacio mismo comenzó a reflejar el cambio. Bajo la dirección de Beatriz, la extravagancia fue reemplazada por una elegancia sobria y funcional. Las fiestas ostentosas dieron paso a audiencias públicas donde cualquier ciudadano podía presentar una petición directamente a la reina o al príncipe. El aroma a cera cara y perfume fue reemplazado por el olor a tinta fresca de los nuevos decretos, y a veces, por el leve olor a tierra de las botas de Mateo. El palacio dejó de ser un escenario para el drama de la nobleza, y se convirtió en el verdadero corazón administrativo y judicial del reino. Beatriz no solo había reclamado su trono, lo estaba reinventando desde sus cimientos, infundiéndole la disciplina y el propósito que había aprendido en su celda. Como reina regente, Beatriz gobernó durante 15 años. Nunca consideró volver a casarse. Su corazón, sellado por la traición, se dedicó por completo a 2 tareas: consolidar el reinado de su hijo y sanar las heridas del reino. Gobernaba con una mezcla única de la austeridad del convento y la autoridad incuestionable de su linaje.
Era justa pero inflexible, compasiva con los pobres pero implacable con los corruptos. Los embajadores extranjeros que llegaban esperando encontrar a una mujer frágil y manipulable, se encontraban con una estratega formidable, cuya mente aguda cortaba a través de sus halagos y mentiras. Se ganó el respeto de Europa y el amor de su pueblo, quienes la inmortalizaron con un nombre que capturaba su esencia: Beatriz la Resiliente. Su primer y más celebrado acto como soberana fue la promulgación del Decreto de la Dignidad. Esta ley, escrita de su propio puño y letra, establecía que ninguna mujer podía ser obligada a tomar los hábitos religiosos contra su voluntad, requiriendo una audiencia personal con un magistrado para confirmar su consentimiento. Además, garantizaba a las viudas y a las mujeres abandonadas por sus maridos el derecho a administrar sus propias propiedades y herencias. Fue un golpe directo al sistema patriarcal que la había desechado. No fue un acto de venganza, sino de prevención. Transformó su sufrimiento personal en una protección legal para incontables generaciones de mujeres, asegurándose de que ninguna otra vida fuera enterrada en silencio como lo había sido la suya. Con el tiempo el poder de la vieja aristocracia se erosionó. Las grandes familias que habían conspirado contra ella vieron cómo sus privilegios eran revocados y sus monopolios desmantelados. En su lugar, Beatriz y Mateo promovieron a una nueva clase de administradores y consejeros, hombres y mujeres elegidos no por la pureza de su sangre, sino por su talento, su honestidad y su trabajo. Hijos de comerciantes, eruditos de origen humilde e incluso artesanos talentosos encontraron un lugar en la corte. Este cambio no fue una revolución violenta, sino una transformación silenciosa y profunda que sentó las bases de un Estado más moderno y meritocrático, alterando para siempre el equilibrio de poder en la península. Mateo, bajo la tutela de su madre, floreció como un rey sabio y pragmático, nunca perdió el contacto con sus raíces. Combinó las lecciones de Estado que aprendió en la biblioteca con la empatía que había forjado en la herrería. Se hizo famoso por sus visitas sorpresa a pueblos y aldeas, donde se sentaba a comer con los campesinos y escuchaba sus quejas sin intermediarios. Su corona, forjada por él mismo, era de simple hierro, un recordatorio perpetuo para él y para el mundo de que su derecho a gobernar no provenía de un linaje divino, sino del pueblo al que servía. La historia lo recordaría no como el príncipe herrero, sino como Mateo el Justo, el rey que tenía las manos de un trabajador y el corazón de un padre. En sus últimos años, Beatriz se retiró gradualmente de los asuntos de Estado, confiando plenamente en el juicio de su hijo. Encontró una paz que nunca había conocido, no en la oración forzada, sino en la contemplación serena. Pasaba sus días en los extensos jardines del palacio, que ella misma había rediseñado para incluir no solo flores ornamentales, sino también las hierbas medicinales que tanto amaba. Allí, rodeada de vida y crecimiento, observaba a sus nietos jugar, hijos de Mateo y una mujer de la pequeña nobleza. Había sobrevivido a su prisión, había reclamado su reino y había asegurado su futuro. Su largo invierno finalmente había terminado, dando paso a una cosecha tardía pero abundante. Y en cuanto a Fernando, su historia se desvaneció en el silencio que él mismo había cultivado. Los registros del monasterio son escuetos, mencionando su muerte por causas naturales a una edad avanzada. Nunca intentó contactar a Beatriz ni a su hijo. Se dice entre los monjes que dedicó sus últimos 30 años a construir una capilla de piedra con sus propias manos, un trabajo agotador que realizó solo, como una forma de penitencia autoimpuesta. Su vida se convirtió en una leyenda susurrada, una parábola sobre cómo el amor, cuando se retuerce en posesión y orgullo, se convierte en la más destructiva de todas las fuerzas, capaz de construir prisiones incluso para el carcelero. La historia de Beatriz y Mateo trascendió los registros oficiales para convertirse en parte del folclore español. Se convirtió en una balada cantada por juglares, un cuento contado por las abuelas junto al fuego, la leyenda de la duquesa olvidada que regresó como reina, y del herrero que gobernó con un martillo de justicia, se arraigó profundamente en la conciencia popular. Se convirtió en un mito fundacional, un recordatorio de que la nobleza no reside en los títulos, sino en la resiliencia del espíritu, y que incluso desde la más profunda oscuridad, la justicia, aunque tarde, puede encontrar el camino hacia la luz, reescribiendo la historia con una tinta indeleble.
Su legado nos enseña que el tiempo no siempre borra la injusticia, a veces simplemente la macera, la concentra, hasta que se convierte en la fuerza que impulsa el cambio. Los 40 años que Beatriz pasó en el convento no fueron años perdidos, fueron años de forja. Las cicatrices de su abandono y del robo de su hijo nunca desaparecieron por completo, pero dejaron de ser marcas de debilidad para convertirse en el mapa de su fortaleza, la fuente de la sabiduría con la que reconstruyó no solo su vida, sino el destino de todo un reino. Su historia es el testimonio de que la verdadera redención no consiste en olvidar el pasado, sino en transformarlo en un cimiento para un futuro mejor. Aún hoy, se pueden encontrar los ecos de su paso por el mundo. El convento de Santa Clara de la Penitencia es ahora un lugar de peregrinación, no por sus reliquias santas, sino por la historia de la reina que encontró su fuerza en sus muros. En los archivos nacionales de España, el Decreto de la Dignidad se conserva como un documento fundamental de los derechos civiles, y en el Tesoro Real, junto a las coronas de oro y joyas, descansa una simple corona de hierro, un símbolo eterno de que un reino es más fuerte cuando es liderado por alguien que conoce el peso de una herramienta, tanto como el de un cetro. La historia de Beatriz de Castilla y León es, en última instancia, una historia sobre la soberanía del espíritu humano. Nos recuerda que la verdadera prisión no está hecha de muros de piedra, sino de las limitaciones que otros nos imponen y que nosotros aceptamos. Nos enseña que la identidad no es algo que nos puedan arrebatar, sino algo que se reclama, se defiende y se reconstruye, incluso desde las ruinas del desamor y el olvido. Su vida es un faro para todos aquellos que alguna vez se han sentido borrados. Una prueba de que, mientras haya aliento, existe la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de reinar sobre el propio destino. Si crees que ninguna historia de verdadera resiliencia debe ser olvidada, comparte este video con alguien especial. Y suscríbete al canal para conocer más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar hasta el final y por ser parte de este viaje para rescatar las voces que la historia intentó acallar. Porque ninguna pared, sea de convento o de palacio, puede aprisionar un alma destinada a reinar. Y la verdadera herencia no está en la sangre de los reyes, sino en el coraje de reclamar la corona de la propia dignidad, incluso si se tarda 40 años en encontrarla. La historia de Beatriz no terminó cuando la encerraron. Fue precisamente en ese momento, en el más profundo silencio, cuando su verdadero reinado comenzó, demostrando que el poder más duradero es aquel que nace de las cenizas de la desesperación. Los primeros años fueron un descenso a un infierno silencioso, una caída libre en la desolación. Cada día, Beatriz despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para encontrarse con la misma pared de piedra, el mismo crucifijo austero mirándola desde la penumbra. Le quitaron sus vestidos de seda, sus joyas, su nombre. La duquesa de Toledo se convirtió en la hermana Beatriz, una sombra entre sombras. La humillación más profunda no era el trabajo manual ni la comida insípida, sino el diagnóstico que la seguía como una plaga, loca. Veía la lástima y el miedo en los ojos de las novicias, el juicio en las miradas de las monjas mayores. Luchó contra ello con un orgullo silencioso, negándose a llorar frente a los demás, guardando sus lágrimas para la soledad de su celda, donde el frío de las piedras parecía la única respuesta a su dolor. La traición de Fernando era una herida que supuraba en la quietud de la noche. Recordaba sus promesas, el calor de su mano, la forma en que sus ojos parecían adorarla. ¿Cómo podía ese amor haberse transformado en un desprecio tan gélido y calculador? Se aferraba a los recuerdos como un náufrago a los restos de su barco, tratando de encontrar la grieta, el momento exacto en que todo se había roto. Su mente, aguda y educada, se convirtió en su propia torturadora, repasando cada conversación, cada gesto, buscando una culpa que pudiera explicar lo inexplicable. Pero no había explicación, solo el peso aplastante de su fracaso biológico. En un mundo donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de engendrar un heredero, ella se había vuelto inútil, un objeto defectuoso que debía ser escondido. Durante la primera década, la esperanza fue una brasa obstinada que se negaba a extinguirse. Cada vez que escuchaba el galope de un caballo en el camino polvoriento que llevaba al convento,
Su corazón daba un vuelco. Esperaba un mensajero, una carta, una orden del rey, revocando su exilio. Escribió docenas de cartas a su esposo, a antiguos amigos de la corte, a parientes lejanos, súplicas desesperadas que entregaba a la Madre Superiora con manos temblorosas. Nunca supo si esas cartas llegaron a su destino, o si simplemente fueron quemadas en la chimenea del convento. Poco a poco el silencio se convirtió en la única respuesta. El mundo exterior, con sus bailes, su política y su vida, se desvaneció. Y la esperanza, agotada de luchar, comenzó a convertirse en una cicatriz fría y dura en su alma. Para sobrevivir, Beatriz se refugió en la única estructura que le quedaba, la rutina implacable del convento. Se aferró a ella con la desesperación de quien se ahoga. El sonido de la campana antes del amanecer, las horas de oración en la capilla helada, el trabajo en el scriptorium copiando manuscritos hasta que sus dedos se acalambraban, todo era un bálsamo para una mente que amenazaba con devorarse a sí misma. Descubrió un talento inesperado para la herbolaria, transformando un pedazo de tierra abandonado en un próspero jardín medicinal. Allí, entre el romero y la salvia, encontró un propósito. No podía crear un heredero, pero podía crear remedios. No podía gobernar un ducado, pero podía gobernar ese pequeño reino de tierra. Un lugar donde su inteligencia y cuidado producían vida en lugar de silencio. Los años pasaron como las cuentas de un rosario interminable, cada uno idéntico al anterior. Las estaciones cambiaban tras los muros del convento, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Beatriz vio a las novicias convertirse en monjas, a las monjas convertirse en ancianas, y a las ancianas ser enterradas en el pequeño cementerio junto a la capilla. Su propio reflejo en el agua del pozo le devolvía la imagen de una extraña. La joven de 18 años con ojos llenos de sueños, había sido reemplazada por una mujer de 30, luego de 40, luego de 50, con una mirada que contenía la sabiduría y la tristeza de una vida no vivida. El dolor agudo del abandono se había transformado en una melancolía crónica, una compañera constante que caminaba a su lado por los claustros silenciosos. Con el tiempo, su inteligencia y su linaje, las mismas cualidades que la habían hecho peligrosa en la corte, la hicieron indispensable en el convento. Aprendió a navegar las sutiles corrientes de poder entre las hermanas, a administrar las escasas finanzas del convento con una habilidad que sorprendió a todos. Se convirtió en la maestra de novicias, enseñando no solo latín y teología, sino también la fortaleza silenciosa que ella misma había tenido que aprender. Su autoridad no provenía de la arrogancia, sino de una competencia tranquila y una empatía profunda por el sufrimiento ajeno. Las mujeres del convento, muchas de ellas también descartadas por el mundo exterior, comenzaron a verla no como la duquesa loca, sino como su protectora, su ancla en un mundo que las había olvidado. El día que fue elegida abadesa, no sintió triunfo, sino la más profunda de las ironías. Había alcanzado la posición más alta posible dentro de su prisión. Ahora era la guardiana de las llaves que la mantenían encerrada. Desde su nueva posición, tuvo acceso a los registros del convento, a las cartas que llegaban y salían. Buscó su propio nombre en los anales, solo para encontrar una única y cruel entrada fechada en 1581. Recibida doña Beatriz de Castilla y León, para su penitencia y cuidado espiritual, por orden de su esposo, el duque de Toledo, y con la bendición de la corona. Era oficial, su vida había sido reducida a una sola frase, un punto final escrito por la mano del hombre que había jurado protegerla. Fue en ese momento que aceptó la verdad, estaba muerta para el mundo. Sin embargo, en esa aceptación de su muerte social, encontró una extraña forma de libertad. Ya no esperaba nada. Ya no temía nada. El miedo a la soledad, a ser olvidada, ya no tenía poder sobre ella, porque ya había sufrido lo peor. Su dolor se había calcinado hasta convertirse en una fuerza interior inquebrantable. Se dedicó a gobernar su pequeño mundo con una justicia y una sabiduría que nunca habría podido ejercer en la corte. Protegía a sus monjas, mejoraba sus vidas, se aseguraba de que ninguna otra mujer joven fuera silenciada o descartada como lo había sido ella. Se convirtió en una reina sin corona, gobernando un reino de silencio y fe, sin saber que el destino, ese tejedor paciente,
Estaba a punto de tirar de un hilo que desharía toda la trama. El recuerdo de Fernando ya no era una herida abierta, sino una reliquia fría, un objeto de estudio. Lo analizaba con la distancia de un erudito, tratando de comprender la anatomía de la ambición y la crueldad. ¿Pensaría en ella alguna vez? ¿Sentiría un atisbo de remordimiento en la quietud de la noche? Probablemente no. Hombres como él, concluyó, no tenían la capacidad para la introspección. Construían sus imperios sobre los escombros de las vidas de otros, y lo llamaban destino. Ella, por otro lado, había construido su propio reino sobre los escombros de su corazón. Un reino pequeño, silencioso y olvidado, sí, pero un reino al fin y al cabo. Un lugar donde la dignidad no era un regalo de un esposo o un rey, sino algo que se forjaba en el fuego del sufrimiento. Si alguna vez has sentido el peso de ser borrado, de que tu voz fuera silenciada por un mundo que se negó a escucharte, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que Beatriz está a punto de descubrir en la confesión de una monja moribunda, no solo le devolverá su nombre, sino que le dará el poder de reescribir la historia que intentaron robarle. El silencio que fue su castigo se convertirá en su mayor arma, y el mundo que la dio por muerta tendrá que arrodillarse ante la reina que se negó a desaparecer. La verdadera historia no es la de su caída, sino la de su increíble e inesperado resurgimiento de entre las cenizas del olvido. La quietud del convento, esa paz forjada sobre décadas de rutina, se hizo añicos una mañana de febrero con un sonido que ya nadie recordaba, el galope de una docena de caballos y el crujido de las ruedas de un carruaje sobre la tierra helada. Las novicias corrieron a las ventanas, susurrando con una mezcla de miedo y excitación. En el patio, bajo un cielo del color del plomo, se desplegaba el estandarte real de Castilla y León, una explosión de oro y púrpura contra la monotonía gris de la piedra. Una delegación de hombres con armaduras oscuras y rostros sombríos esperaba en silencio. No habían venido a hacer una donación ni a pedir oraciones. Habían venido a cambiar el curso de la historia, y en el centro de su misión estaba la mujer que el mundo había decidido olvidar. Como abadesa fue Beatriz quien salió a recibirlos, su figura erguida envuelta en la simple lana negra de su hábito. Esperaba una inspección, quizás una orden del obispo. Lo que no esperaba era ver, al frente de la delegación, al hombre cuyo rostro había sido el arquitecto de su infierno personal. Don Fernando, el duque de Toledo, ahora un hombre de 62 años, con el cabello plateado y la misma mirada imperiosa que ella recordaba. Y entonces, ante la mirada atónita de toda la comunidad, el hombre más orgulloso de España, se arrodilló en el suelo helado, inclinó la cabeza, y pronunció las palabras que destrozaron 40 años de silencio. Larga vida a la reina, su majestad, Beatriz de Castilla y León. Un abismo se abrió a los pies de Beatriz. 40 años de control, de disciplina emocional forjada en la soledad, se convirtieron en su única ancla. No hubo lágrimas, ni un grito de rabia. En su interior un volcán de odio, dolor y una amarga ironía amenazaba con entrar en erupción. Pero su rostro permaneció tan sereno como el de una estatua de mármol. Vio en los ojos de Fernando no a un suplicante sino a un jugador de ajedrez que movía su última pieza desesperada. Comprendió en ese instante que su silencio, el mismo que había sido su castigo, era ahora su mayor fuente de poder. Lo dejó arrodillado en el frío, saboreando el peso de una humillación que era solo una fracción de la que ella había soportado durante una vida entera. Fernando, aún de rodillas, le explicó la situación con la voz tensa de un hombre que relata el fin del mundo. La peste, implacable y veloz, había arrasado con la línea de sucesión, el rey, sus 2 hijos, su hermano, todos muertos en cuestión de semanas. El reino estaba sin cabeza, al borde de la guerra civil, con los nobles afilando sus espadas para reclamar el trono. La ley, sin embargo, era clara e inmutable. La sangre real más pura que quedaba en toda la península corría por las venas de ella, la mujer que habían declarado loca y estéril. Su deber, le dijo él con una audacia que la dejó sin aliento, era aceptar la corona y salvar el legado de sus antepasados. Salvar el mismo mundo que la había condenado. Beatriz no le dio una respuesta. Se retiró a la capilla,
usando la excusa de la oración como un escudo táctico. El dilema era monstruoso. Aceptar significaba regresar al mundo que la había repudiado, sentarse en un trono rodeada de los mismos hombres que habían sido cómplices de su exilio, y peor aún, colaborar diariamente con Fernando. Significaba cambiar su celda de piedra por una jaula de oro aún más peligrosa. Pero negarse era una sentencia de muerte para el reino. Era permitir que el caos y la ambición destruyeran lo que generaciones de su familia habían construido. Por primera vez en 40 años, no tenía el lujo del silencio. Tenía que tomar una decisión, y cada opción era una forma diferente de sacrificio. Mientras el destino de un reino pendía de su decisión, un drama más íntimo y urgente se desarrollaba en la enfermería del convento. Sor Inés, su única confidente, la guardiana de sus secretos, había sufrido un colapso al enterarse de la noticia. Su viejo corazón, ya frágil, no pudo soportar la conmoción. Beatriz se sentó junto a su lecho, sosteniendo su mano arrugada, dividida entre el peso de una corona, y el dolor de perder a la única persona que la había amado incondicionalmente. El mundo exterior, con sus reyes y sus plagas, se desvaneció ante la inminencia de esta pérdida personal. Era como si el último pilar de su vida enclaustrada estuviera a punto de derrumbarse, dejándola completamente sola ante la tormenta que se avecinaba. Fue en su lecho de muerte, con la respiración convertida en un susurro, y los ojos nublados por el velo final, que Sor Inés le hizo su última confesión. No fue un pecado de orgullo o de gula, sino uno que había llevado como una cruz durante 40 años. Hija mía, Jade, o con acento agudo, he pecado contra ti y contra Dios. Con un esfuerzo supremo le apretó la mano y le susurró las palabras que lo cambiarían todo. No fuiste estéril, tuviste un hijo. Un varón sano. Le habló de una pequeña llave, de una caja escondida bajo la tercera losa del altar de la capilla. Su confesión no fue un ruego de perdón para su propia alma, sino un último acto de justicia para la mujer, a la que había protegido con una mentira devastadora. Esa noche, mientras el convento dormía y los enviados reales esperaban impacientes, Beatriz se deslizó en la capilla helada. La luz de una sola vela temblaba sobre las paredes de piedra. Encontró la losa, la levantó con una fuerza que no sabía que poseía. Y allí, en un hueco excavado en la tierra fría, estaba la pequeña caja de madera. El aire olía a humedad y a tiempo detenido. Sus manos, que habían aprendido a ser firmes y precisas en el jardín de hierbas, temblaban incontrolablemente mientras levantaba la tapa. Lo que vio dentro no era un tesoro de oro ni reliquias sagradas, era algo infinitamente más precioso y doloroso, la prueba tangible de la vida que le habían robado. Dentro de la caja, envuelto en un trozo de lino amarillento, había un diminuto zapato de bebé, bordado con el blasón del Ducado de Toledo. Estaba perfectamente conservado, un fantasma de 40 años que gritaba una verdad innegable. Junto a él, una carta escrita con la caligrafía temblorosa de Sor Inés. Beatriz la leyó a la luz de la vela, y cada palabra era un martillazo contra los cimientos de su existencia. La carta lo explicaba todo. El nacimiento secreto, el miedo de que Fernando le arrebatara al niño y la dejara en el convento para siempre, la decisión de declararlo muerto y entregárselo a su hermano, un campesino, para que lo criara como propio. No había sido abandonada por ser un fracaso, le habían robado a su hijo. En la quietud helada de la capilla, la abadesa Beatriz murió. La mujer de la resignación, la melancolía y la paz forzada se desintegró, consumida por una nueva y terrible claridad. El dolor de 40 años no se evaporó, se transmutó. Se calcinó hasta convertirse en una furia fría, pura y afilada como el acero. La corona, el reino, la súplica de Fernando, todo se volvió secundario. Su propósito ya no era sobrevivir, ni siquiera gobernar. Su propósito era la justicia. Era encontrar al hijo, cuya existencia acababa de descubrir. Se levantó del suelo de piedra, ya no como una monja, ni como una víctima. Se levantó como una reina, con una misión de hierro forjada en el fuego de la más cruel de las traiciones. El juego había cambiado, y ahora, ella dictaría las reglas. El amanecer la encontró todavía en el suelo de piedra de la capilla, con la caja abierta ante ella como un juicio.
la mujer que había entrado en esa capilla horas antes, la abadesa de la resignación y la paz forzada, había muerto. En su lugar, se levantó otra. El dolor de 40 años no se había disipado, se había solidificado, transformándose de un océano de tristeza en un glaciar de propósito. Cada lágrima no derramada, cada noche de insomnio, cada oración vacía, se había convertido en combustible para la furia helada que ahora corría por sus venas. El mundo la había creído loca, luego frágil, luego santa. Estaban a punto de descubrir que, por encima de todo, era una madre a la que le habían robado su cría, y no había fuerza en la tierra más peligrosa que esa. Regresó a sus aposentos con pasos firmes, el pequeño zapato y la carta escondidos en los pliegues de su hábito. El sol se filtraba por las ventanas del convento, iluminando un mundo que era el mismo de ayer, pero que ella veía con ojos completamente nuevos. Cada piedra, cada sombra, era un testigo mudo de la mentira que había sido su vida. Presidió las oraciones de la mañana con una calma exterior que era la más perfecta de las máscaras. Las novicias y las monjas notaron un cambio en ella, una quietud en su voz que no era de paz, sino de una autoridad terrible y absoluta. Mientras sus labios recitaban los salmos en latín, su mente, afilada por décadas de soledad, trazaba el mapa de su venganza. No sería una venganza de sangre, sino de verdad. Una verdad que haría temblar los cimientos del reino. No lo hizo esperar. En lugar de concederle una audiencia en el locutorio, a través de la reja que separaba el convento del mundo, lo convocó a su despacho de abadesa. Un cuarto austero, amueblado solo con un escritorio de roble, 2 sillas duras y un gran crucifijo en la pared. Era su territorio, su centro de poder, y obligarlo a entrar en él era el primer movimiento en su partida de ajedrez. Don Fernando entró con la arrogancia apenas velada de un hombre acostumbrado a mandar, esperando encontrarse con una mujer abrumada y dócil. En su lugar, encontró a una reina sentada detrás de su escritorio, sus ojos azules fijos en él con una intensidad que lo despojó de su compostura. Por primera vez en 40 años, se sintió como el intruso. Ella lo dejó hablar primero, una lección de estrategia aprendida en el silencio. Él repitió su discurso sobre el deber, la sangre real, la crisis del reino. Sus palabras eran un eco hueco en la pequeña habitación. Beatriz lo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando él terminó, esperando una respuesta, ella simplemente deslizó la mano en su hábito, y colocó el diminuto zapato de bebé sobre la superficie de madera pulida del escritorio. El blasón del Ducado de Toledo, bordado en hilo de oro ahora deslucido por el tiempo, pareció brillar bajo la luz pálida que entraba por la ventana. No dijo una palabra. Simplemente lo dejó allí, entre ellos, un artefacto imposible, un fantasma de 40 años que exigía una explicación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. El color desapareció del rostro de Fernando. Sus ojos, que habían mirado a la muerte en el campo de batalla sin pestañear, se abrieron con una mezcla de shock y pánico puro. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Pero el hábito del poder es difícil de romper. Se recompuso, forzando una risa que sonó como vidrio roto. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal. «¿Un recuerdo de tu delirio, Beatriz? Han pasado 40 años. El dolor puede jugar malas pasadas a la mente». Intentó desestimarlo como una reliquia de la locura por la que la habían encerrado. Una última y patética defensa de un hombre que veía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Subestimó por completo a la mujer que tenía delante. Beatriz no se inmutó ante su cruel insinuación. Lentamente, como si desenvolviera un texto sagrado, sacó la carta de Sor Inés. «Quizás la mente juega malas pasadas», dijo, su voz tan fría como el acero. «Pero las confesiones en el lecho de muerte rara vez lo hacen». Desdobló el pergamino y leyó en voz alta, no toda la carta, sino la frase más devastadora: «Juro ante Dios y con mi alma como testigo, que el niño nació vivo y sano. Lo entregué a mi hermano Mateo el herrero, para salvarlo de la ambición de su padre». Cada palabra fue un golpe de martillo, demoliendo las últimas murallas de la negación de Fernando.
La habitación pareció encogerse, el aire se volvió denso, y el peso de 40 años de mentiras finalmente cayó sobre él, aplastándolo. La arrogancia del duque de Toledo se hizo añicos. Se desplomó en la silla frente a ella, no como un noble, sino como un hombre viejo y derrotado. Su rostro, antes una fortaleza de orgullo, se arrugó en una máscara de desesperación. No lloró, pero un temblor recorrió todo su cuerpo. Ella juró, susurró, las palabras apenas audibles, juró que había muerto. En esa frase, Beatriz lo vio todo. No la confesión de un monstruo, sino la patética autojustificación de un cobarde. Un hombre que había aceptado una mentira conveniente porque la verdad era demasiado difícil de manejar. Un hombre que había sacrificado a su esposa y a su hijo en el altar de su propio y frágil orgullo. La verdad, al final, no fue un acto de maldad pura, sino de una debilidad abyecta. Beatriz se levantó, su figura proyectando una larga sombra sobre él. El momento del colapso había pasado. Ahora comenzaba la negociación, aunque solo ella sabía que no habría tal cosa. Solo habría sus términos. «Iré a Madrid», anunció, su voz resonando con la autoridad de un decreto real. «Aceptaré la corona que me corresponde por derecho de sangre. Pero no lo haré por ti, ni por el reino que me desechó. Lo haré por mi hijo». Se inclinó sobre el escritorio, sus ojos fijos en los de él. «Y tú me ayudarás a encontrarlo. Pondrás todos tus recursos, todos tus hombres, a mi disposición. Te convertirás en mi instrumento. Y cuando lo encontremos te arrodillarás ante él, y le pedirás perdón. Esas son mis condiciones, no hay otras». El viaje a Madrid fue la antítesis de su llegada al convento 40 años atrás. Entonces, había llegado en un carruaje cerrado, como una prisionera, despojada de su nombre y su futuro. Ahora, partía en el carruaje real, con el estandarte de Castilla y León ondeando al viento, escoltada por la guardia del duque que ahora cumplía sus órdenes. Las monjas se alinearon en el patio para despedirla. Sus rostros una mezcla de asombro, reverencia y un poco de miedo. Veían partir no a la hermana Beatriz, sino a una fuerza de la naturaleza. Al cruzar las puertas del convento por última vez, Beatriz no sintió la euforia de la libertad. Sintió el peso frío y pesado de su misión. Dejaba atrás los muros de su prisión, no como una víctima liberada, sino como una tormenta a punto de estallar sobre el reino que le había dado la espalda. El carruaje avanzaba por los caminos polvorientos de Extremadura, cada giro de las ruedas alejándola de la única vida que había conocido durante 4 décadas, y acercándola al nido de víboras que era la corte. Dentro del suntuoso interior, el silencio entre ella y Fernando era un campo de batalla. Él intentó hablar varias veces, de justificar, de explicar, pero las palabras morían en sus labios ante la muralla de hielo que ella había erigido a su alrededor. Ella no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el paisaje árido, pero su mente estaba a leguas de distancia, en una aldea desconocida, con un herrero cuyo rostro no podía imaginar. Por primera vez, se permitió sentir una punzada de miedo. ¿Cómo la recibiría él? ¿Podría un hijo, criado como un campesino, perdonar a la madre reina que, sin saberlo, lo había abandonado?